Cuando descubrí que mi propia nieta había matado a mi esposo, juré que ella lo pagaría con sangre. En el video, ella reía mientras él se quemaba vivo. La justicia falló, pero estas manos de abuela no. Hola, mis queridos. ¿Cómo están ustedes hoy? Espero que estén bien, cómodos ahí del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Dolores Gutiérrez, tengo 76 años bien vividos y hoy quiero compartir con ustedes una historia que nunca pensé sería la mía. Una historia sobre amor, pérdida y decisiones difíciles que tomamos cuando el mundo nos da la espalda. Aquí donde estoy ahora, los días son todos iguales. Me despierto temprano, hago mi cama con cuidado y agradezco por un día más, aún con las limitaciones. Tengo mi rincón de lectura cerca de la pequeña ventana, donde la luz entra tímida durante algunas horas. Mis compañeras aquí son los libros que recibo de la biblioteca y las conversaciones que tengo con otras señoras que, como yo, cargan historias pesadas en el corazón. Conversar se volvió mi pasatiempo favorito en estos últimos años. Es curioso cómo valoramos las palabras cuando son uno de los pocos lujos que nos quedan. Antes yo hablaba poco. Era más de escuchar. Ahora, cada conversación es un tesoro. Cada historia compartida es una pequeña libertad que nadie puede quitarme. Comencé a apreciar verdaderamente el valor de una buena conversación después de perderlo todo. Antes estaba siempre ocupada con mis bordados, con el jardín que mantenía en el patio trasero, con las comidas del domingo para la familia. Ahora, mis manos arrugadas ya no bordan. Solo se entrelazan mientras escucho las historias de las otras señoras y comparto las mías en las horas permitidas. El espacio donde me encuentro es simple. Una cama estrecha, una mesa pequeña, una silla. En la pared tengo solo una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mi Carlos y yo, en nuestro aniversario de 40 años de matrimonio. Fue la última foto que nos tomamos juntos. Sus ojos bondadosos, las manos callosas de carpintero sosteniendo las mías. A veces paso horas mirándola, recordando cada arruga de su rostro, cada sonrisa discreta que daba cuando creía que yo no estaba mirando. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirles un pequeño favor. Si este es el primer video mío que están viendo, por favor, den un like y suscríbanse al canal. Es muy importante para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuenten aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. De mañanita con el café, después de la comida o ya de noche. Yo siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Lo que voy a contar hoy no es fácil, ni para mí que lo viví, ni para ustedes que van a escuchar. Es una historia sobre cómo el amor puede ser tan fuerte que a veces se transforma en algo que ni reconocemos más. Sobre cómo cuando perdemos a alguien que amamos de forma cruel, algo dentro de nosotros puede cambiar para siempre. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era apenas una jovencita llena de sueños. Cuando conocí a mi Carlos y pensaba que tendríamos una vida simple, pero feliz. Nunca imaginé que un día estaría aquí, mirando hacia atrás e intentando entender cómo los lazos de sangre pueden a veces ser los más peligrosos. Cómo alguien de nuestra propia familia puede traer la oscuridad dentro de casa. Ya me han dicho que debería arrepentirme, que debería implorar perdón todos los días. Pero, ¿cómo arrepentirse de proteger a quien amamos? ¿Cómo pedir perdón por hacer lo que nadie más tuvo el valor de hacer? Esas son preguntas que me acompañan en las noches largas mientras miro al techo y recuerdo el rostro de mi Carlos, del calor de su mano en la mía y de cómo todo cambió en aquel día fatídico. Pero para entender cómo llegué aquí, necesito retroceder mucho. Necesito contar sobre mi infancia, sobre cómo fui criada y cómo aprendí desde temprano que la familia es el bien más precioso que tenemos. Nací en una casita humilde en el campo de Jalisco, hija de Severino y Guadalupe. Mi padre trabajaba en el campo, de esos hombres de mano callosa y corazón suave.
Mi madre era costurera, hacía vestidos para las muchachas de la región. Éramos una familia sencilla, pero nunca nos faltó lo principal: amor y respeto uno por el otro. Tenía 2 hermanos mayores, Benito y Juventino, que desde temprano ayudaban a papá en el trabajo con la tierra. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora. El piso de tierra que mamá barría todos los días con una escoba de palma, las paredes que papá reforzaba antes de cada temporada de lluvias, el fogón de leña que calentaba la casa en las mañanas frías y que exhalaba ese olorcito a café recién hecho que hasta hoy siento en mis recuerdos. El patio grande, donde mamá cultivaba hierbas para té y condimentos para la comida. Era allí donde yo jugaba con mi muñeca de trapo, hecha por las manos hábiles de mi madre. La vida era simple, pero tenía una belleza propia. Nos despertábamos con el canto del gallo antes incluso de que saliera el sol. Mamá ya estaba de pie, preparando el café para papá, que llevaba al campo. Después de que él salía, ayudábamos en las tareas domésticas: barrer la casa, lavar los trastes, alimentar a las gallinas. Solo después podíamos jugar un poquito antes de ir a la escuelita rural, que quedaba a media hora caminando desde nuestra casa. En la escuela yo era aplicada. Me gustaba mucho leer, aunque había pocos libros disponibles. La maestra, doña Celestina, decía que yo tenía buena cabeza para los estudios, pero estudiar más allá del 4º año era un lujo que una hija de campesino no podía tener en aquella época. Entonces aprendí lo básico: leer, escribir y hacer cuentas. El resto de mi educación vino de la vida y de las enseñanzas de los mayores. Mi mejor amiga era Isela, hija de los vecinos. Pasábamos horas jugando a la casita, a las muñecas, a la ronda. En las tardes calurosas de verano, íbamos hasta el arroyito que cruzaba las tierras del padre de ella, y nos quedábamos con los pies en el agua, conversando sobre cómo sería nuestro futuro. Soñábamos con casarnos con hombres buenos como nuestros padres, tener hijos sanos, una casa limpia y arreglada, sueños simples de niñas simples. Los domingos, toda la familia se arreglaba para ir a la iglesita. Mamá se ponía su único vestido bueno, aquel que guardaba en una caja con hojas de ruda para espantar a las polillas. Papá se ponía su única colonia, regalo de mi padrino. Nosotros, los niños, usábamos la ropa limpia que mamá separaba especialmente para ese día. Después de la misa, era costumbre que las familias se reunieran en la plaza de la iglesia para conversar, intercambiar novedades, organizar trabajos comunitarios. Fue en uno de esos domingos que vi a Carlos por primera vez. Él había venido con su familia que vivía del otro lado del pueblo. Era un muchacho quieto, de mirada mansa, pero manos firmes, de quien ya conocía el trabajo desde temprano. Su padre era carpintero, y Carlos aprendía el oficio, creando piezas que la gente decía que eran tan bonitas que parecían dibujadas, no talladas en la madera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calorcito en el pecho que nunca había sentido antes. Tenía 15 años en esa época, y él 17. La vida en el campo me enseñó mucho sobre la naturaleza, sobre el ciclo de las cosas. Veía el amanecer y el atardecer todos los días. Observaba las plantas crecer desde la semilla, la cosecha. Aprendí a respetar ese ciclo natural, a entender que todo tiene su tiempo. Pero también aprendí que a veces la naturaleza puede ser cruel. Tormentas que destruían la siembra, sequías que mataban a los animales, enfermedades que se llevaban a personas queridas. Mi abuela decía que la vida da y la vida quita, y que uno necesitaba aceptar los designios de Dios. Fue con 16 años que tuve mi primera pena. Benito, mi hermano mayor, murió ahogado en el mismo arroyito donde Isela y yo jugábamos. Fue un domingo, después de una lluvia fuerte que llenó el arroyo. Él fue a sacar un becerrito que estaba atrapado y la corriente se lo llevó. Encontraron su cuerpo 2 días después, ya sin vida. Vi a mi padre, hombre fuerte, que nunca demostraba debilidad, llorar como un niño. Vi a mi madre, siempre tan habladora, quedarse muda por semanas. Fue la primera vez que entendí que la muerte puede llevarse más que a una persona.
Se lleva también un pedazo de los que se quedan. Esa pérdida cambió a nuestra familia. Papá se quedó más callado, mamá más preocupada. Juventino, mi otro hermano, asumió las responsabilidades de Benito en el campo, madurando antes de tiempo. ¿Y yo? Yo aprendí que la vida es frágil, que podemos perder a quien amamos en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez por eso me apegué tanto a la idea de tener mi propia familia, un rinconcito donde yo pudiera proteger a mis seres queridos. Carlos y yo comenzamos a ser novios cuando cumplí 17 años. Fue un noviazgo como se hacía antiguamente, respetuoso, con visitas de él a mi casa, siempre bajo la mirada atenta de mis padres. Él me traía flores silvestres que recogía en el camino, pequeños objetos de madera que él mismo había tallado, un pajarito, una cajita para mis cintas de pelo. Cosas simples, pero hechas con tanto cariño que valían más que oro para mí. Nos casamos cuando cumplí 19 años. Fue una fiesta simple en el patio de la casa de mis padres. Mamá hizo un pastel de elote. Las vecinas ayudaron con la comida. Usé un vestido blanco que era de mi madre, ajustado por sus manos hábiles para que me quedara bien. Carlos usó el traje de su padre, un poco grande en los hombros, pero él estaba tan guapo que ni lo noté en ese momento. La luna de miel fue solo un fin de semana en la casa que él construyó para nosotros con la ayuda de su padre y de amigos, en el terreno que nos regalaron sus padres. Era una casita pequeña, de solo 2 habitaciones, pero para mí era un palacio. Las paredes todavía olían a pintura fresca. Los muebles hechos por Carlos y su padre aún tenían ese buen olor a madera nueva. La cama tenía un colchón que mamá hizo, relleno con paja de maíz fresco. Y allí, en ese rinconcito que era solo nuestro, comenzamos nuestra vida juntos. Carlos trabajaba con su padre en la carpintería durante el día, y por la noche volvía a casa, siempre trayéndome alguna cosita. Una fruta fuera de temporada que encontró en el mercado, un retazo de tela bonita para que yo hiciera un mantel. Yo cuidaba de la casa, plantaba algunas verduras en el patio, hacía pan para vender a los vecinos. Era una vida simple, pero éramos felices. Fue difícil cuando llegó la noticia de que yo estaba esperando un bebé. No porque no lo quisiéramos, sino porque sabíamos de las dificultades. Los tiempos eran otros. No había centro de salud cerca. Las parteras ya escaseaban. Pero Carlos me tranquilizaba. Decía que íbamos a encontrar la manera, que nuestro hijo tendría una buena vida. Rezábamos todas las noches para que todo saliera bien. Y así, entre las alegrías simples y las dificultades del día a día, fuimos construyendo nuestra familia, nuestro hogar, sin saber que muchos años después, esa misma familia sería fuente del mayor dolor que jamás he sentido y también de la decisión más difícil que una madre y abuela podría tomar. Nuestro único hijo, Augusto, nació en una madrugada de lluvia fuerte. Recuerdo como si fuera hoy. Carlos tuvo que salir corriendo para buscar a doña Josefa, la partera, mientras yo mordía un paño para no gritar fuerte con los dolores. Cuando mi niño finalmente llegó al mundo, fue como si un pedazo del cielo hubiera caído en mi regazo. Era tan pequeñito, con una pelusa clara en la cabecita y los ojos apretados, como si la luz del mundo todavía fuera demasiado fuerte para él. Carlos lloró cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Mi marido, hombre de pocas palabras, miró a ese pequeño ser y dijo: «Voy a construir un mundo bueno para ti, mi hijo». Fue la promesa más bonita que he escuchado. Augusto creció fuerte y saludable. Era un niño tranquilo, parecido a su padre en el temperamento, pero tenía mis ojos. Carlos insistió en que estudiara. «Mi hijo no va a quedarse limitado como nosotros», decía siempre. Y así, Augusto fue el primero de la familia en terminar los estudios, en entrar a la universidad. Se graduó como maestro, lo que era motivo de mucho orgullo para nosotros. Cuando Augusto tenía 25 años, conoció a Isabel en una fiesta de la escuela donde daba clases. Ella era joven, bonita, de una familia de la ciudad. Al principio, confieso que tuve mis reservas. Isabel parecía tan diferente a nosotros. Usaba ropa a la moda, había estudiado en escuelas privadas. Pero, ¿quién era yo para juzgar?
Lo que importaba era la felicidad de mi hijo. Ellos se casaron en un evento más grande de lo que había sido el nuestro. La familia de ella insistió en una ceremonia en la iglesia grande de la ciudad, con fiesta después en un salón alquilado. Carlos y yo nos sentimos un poco fuera de lugar en ese ambiente, pero estábamos felices por nuestro hijo. Un año después de la boda, recibí la noticia de que sería abuela. Mi corazón se llenó de una alegría que no cabe en palabras. Carlos comenzó inmediatamente a hacer una cuna de madera tallada para el nietecito o nietecita que vendría. Cuando supimos que sería una niña, él insistió en tallar flores delicadas en la cabecera para la princesita de la abuela y el abuelo, decía él con aquella sonrisa mansa que yo tanto amaba. Vanessa nació en una mañana soleada de primavera. Era una bebé hermosa, de ojos grandes y oscuros, cabello negro como el de su madre. Cuando la sostuve por primera vez, tuve una sensación extraña, algo en sus ojos, un vacío que no podía entender en esa época, pero pronto alejé ese pensamiento. Era solo una impresión tonta de una abuela ansiosa. Los primeros años de Vanessa fueron normales, al menos aparentemente. Ella crecía bonita e inteligente. Aprendió a hablar temprano, a caminar temprano. Carlos y yo la consentíamos, como suelen hacer los abuelos. Le llevábamos regalos siempre que íbamos a visitarla. Pasábamos horas jugando con ella. Augusto era un padre dedicado, e Isabel, a pesar de ser más distante a veces, parecía cuidar bien de la niña. Fue cuando Vanessa tenía cerca de 5 años que noté las primeras señales de que algo no estaba bien. Estábamos en nuestro patio, donde yo tenía un pequeño jardín. Vanessa encontró un pajarito caído del nido, todavía polluelo. En vez de llamar a algún adulto para ayudar, como haría la mayoría de los niños, ella agarró una piedrita y comenzó a pinchar al pobrecito. Cuando la vi, el pajarito ya no estaba vivo. «Vanessa, ¿por qué hiciste eso?», pregunté horrorizada. «Quería ver cómo era por dentro», respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. Se lo conté a Carlos más tarde y él también se preocupó. Tratamos de hablar con Augusto, pero él minimizó el asunto. «Papá, mamá, ella es solo una niña curiosa». Los niños hacen esas cosas a veces. Tal vez él tuviera razón. Tal vez estábamos exagerando. Pero los incidentes continuaron. Un día encontré a Vanessa en la habitación de huéspedes, donde guardábamos algunos recuerdos antiguos. Ella había agarrado una muñeca de porcelana que era de mi madre, una reliquia familiar. La muñeca estaba sin los brazos, sin las piernas, con la cara rayada con un plumón rojo. «¿Qué pasó con la muñeca, Vanessa?» «Era fea». «La dejé más bonita», respondió la niña con aquella misma mirada vacía. Cuando se lo contamos a Isabel, ella se irritó, no con su hija, sino con nosotros. «¿Ustedes dejaron una muñeca antigua al alcance de una niña pequeña y ahora quieren culparla?» Francamente, fue la primera vez que sentí una distancia abriéndose entre nosotros y la familia de nuestro hijo. Una distancia que solo aumentaría con el paso de los años. Conforme Vanessa crecía, los comportamientos extraños se volvían más evidentes. En la escuela empezaron las quejas. Ella mentía constantemente, inventaba historias elaboradas para meter en problemas a otros niños. Una vez dijo que un compañerito le había robado su lunch, haciendo que el niño fuera castigado. Más tarde descubrieron que ella misma había tirado la comida a la basura. En casa, cuando la visitábamos, ella tenía un comportamiento diferente dependiendo de quién estuviera cerca. Con sus padres, era dulce y obediente. Cuando se quedaba sola con los abuelos, mostraba otra cara. Nos miraba como si nos evaluara, como si buscara debilidades. Recuerdo una vez, cuando ella tenía unos 9 años, estábamos haciendo galletas juntas. Carlos estaba en el patio, arreglando una silla. Vanessa me miró y dijo de repente: «Abuela, tú sabes que las personas mueren cuando se hacen viejas, ¿verdad? Tú y el abuelo ya están viejos». Traté de explicarle que sí, todos morimos un día, pero que todavía teníamos muchos años por delante. Ella siguió mezclando la masa de la galleta y añadió, con una voz demasiado calmada para una niña: «Yo ya vi a un gato morir. Hizo ruidos graciosos. ¿Tú crees que las personas también hacen ruidos cuando mueren?».
Confieso que me quedé sin palabras. No era solo lo que ella decía, sino cómo lo decía, sin emoción, sin la curiosidad natural de una niña, solo una observación fría. Se lo conté a Carlos después y él también se perturbó. Tratamos de hablar con Augusto otra vez. Esta vez sugerimos que tal vez Vanessa necesitara algún tipo de ayuda profesional. ¿Qué están insinuando? ¿Que mi hija tiene algún problema mental? Ella es solo una niña inteligente y curiosa. Ustedes están viendo cosas donde no existen. Isabel fue aún más dura. Yo siempre supe que ustedes no la querían realmente. Ahora están tratando de inventar problemas. Tal vez sea mejor limitar las visitas por un tiempo. Y así se hizo. Durante casi un año, vimos a nuestra nieta solo en ocasiones especiales, siempre bajo la supervisión de los padres. Carlos quedó destrozado. Él amaba tanto a esa niña, a pesar de todo. «Dolores», me dijo una noche, ¿será que somos nosotros? ¿Será que estamos viendo maldad donde solo hay una niña normal? Yo misma comencé a cuestionarme. Tal vez estuviéramos juzgando injustamente. Tal vez por ser de otra generación, no entendiéramos cómo son los niños hoy en día. Cuando finalmente nos autorizaron a visitar más libremente, Vanessa tenía 12 años. Estaba más grande, más bonita y aparentemente más controlada. En las primeras visitas, ella se comportó perfectamente. Carlos y yo comenzamos a pensar que tal vez estuviéramos equivocados de verdad hasta aquella tarde de domingo. Estábamos todos reunidos para la comida. Augusto e Isabel habían salido para comprar el postre, dejando a Vanessa con nosotros. La sobrina de ella, Anita, hija de la hermana de Isabel, también estaba allí. Anita tenía 7 años, una niñita dulce y tímida. Las dos estaban jugando en la habitación mientras Carlos y yo arreglábamos la cocina. De repente, oímos un grito. Corrimos al cuarto y encontramos a Anita en el suelo con Vanessa encima, las manos alrededor del cuello de la menor. La niña estaba roja, luchando para respirar. «¡Vanessa!», gritó Carlos, corriendo para separar a las dos. «¿Qué estás haciendo?». Vanessa soltó a la prima y se levantó, arreglándose la ropa como si nada hubiera pasado. Estábamos solo jugando a los doctores. Yo era la doctora y ella la paciente. Anita estaba llorando, todavía tratando de recuperar el aliento. Cuando la niña logró hablar entre sollozos, ella dijo que quería ver si me ponía azul. Carlos perdió la compostura por primera vez que recuerdo. Sujetó a Vanessa por los hombros y le dijo con voz firme: «Esto no es un juego, Vanessa. Podrías haber lastimado seriamente a tu prima. Esto es peligroso y está mal». Fue cuando vi algo en sus ojos que me congeló por dentro. Una mirada de puro odio, seguida de una sonrisa que no tenía nada de infantil. «Perdón, abuelito, no lo volveré a hacer. Fue solo un juego». Sin embargo, cuando Augusto e Isabel regresaron y les contamos lo que había sucedido, la historia que Vanessa contó fue completamente diferente. Según ella, Anita había roto su muñeca favorita a propósito. Y cuando Vanessa se molestó, la prima comenzó a revolcarse en el suelo, fingiendo que estaba siendo atacada. Vanessa dijo que solo estaba tratando de calmar a la prima, y para nuestro horror, Anita, tal vez por miedo, confirmó la versión de Vanessa. En ese momento, Carlos no aguantó. «Eso no es verdad. Nosotros vimos lo que pasó». Fue cuando todo se deterioró de una vez. Isabel nos acusó de tenerle manía a su hija. Augusto, tratando de apaciguar, solo empeoró la situación al sugerir que tal vez habíamos malinterpretado lo que vimos. En el calor de la discusión, Carlos hizo algo de lo que se arrepentiría amargamente después. Cuando Vanessa continuó mintiendo, mirándolo directamente a los ojos con aquella sonrisita, él perdió el control y le dio una bofetada en el rostro. No fue una bofetada fuerte, pero lo suficiente para dejar a todos en shock. Vanessa no lloró. En cambio, miró a su abuelo con aquellos ojos fríos y dijo en voz baja pero lo suficientemente clara para que todos la oyéramos: «Te vas a arrepentir de esto, abuelo». Después de aquel domingo terrible, nada más fue igual. Augusto e Isabel salieron de nuestra casa furiosos, llevándose a Vanessa y a la pequeña Anita.
Las últimas palabras que nuestro hijo nos dirigió aquella tarde fueron duras como piedras. Ustedes se pasaron de la raya. Nunca pensé que mi propio padre, un hombre que siempre predicó el respeto, levantaría la mano contra una niña. No sé cuándo podremos vernos de nuevo. Carlos pasó toda la noche despierto, sentado en la terraza, con la cara entre las manos. Yo nunca lo había visto tan abatido, ni cuando perdió a su propio padre años atrás. ¿Qué hice, Dolores? Perdí la cabeza, golpeé a una niña, a nuestra nietecita. Traté de consolarlo, diciéndole que fue un momento de debilidad, que él estaba defendiendo a Anita, que Vanessa había sobrepasado todos los límites, pero nada aliviaba su culpa. Esa mirada de ella, Dolores, esas palabras. Te vas a arrepentir de esto, abuelo. No fue una reacción normal de una niña que recibió una bofetada, fue otra cosa. En la semana siguiente, tratamos de contactarlos varias veces. Llamamos por teléfono, mandamos recados con vecinos, hasta escribí una carta pidiendo perdón. Carlos estaba dispuesto a arrodillarse delante de todos y pedirle disculpas a Vanessa si eso pudiera arreglar las cosas. Pero todas nuestras tentativas fueron recibidas con silencio. Lo peor fue cuando Carlos trató de visitar la carpintería donde Augusto trabajaba con él. Sí, nuestro hijo había seguido los pasos de su padre, a pesar de su formación en educación. Cuando llegó allí, el socio de Carlos le dijo que Augusto le había pedido que le avisara que no quería verlo, que era mejor darle tiempo al tiempo. Aquello quebró a mi marido por dentro. La carpintería era su orgullo, el lugar donde padre e hijo compartían no solo el trabajo, sino también sueños y planes. Era el legado que Carlos construía para dejarle a Augusto, y ahora se estaba volviendo un símbolo más del abismo que crecía entre nosotros. Pasaron semanas, después meses. Tratamos de mantener contacto con amigos y vecinos en común para al menos saber cómo estaba la familia. Fue así que descubrimos que Vanessa había sido transferida de escuela. Problemas de adaptación, fue lo que dijeron. En la nueva escuela, ella rápidamente se convirtió en una alumna ejemplar, involucrada en actividades extracurriculares, querida por los maestros. «¿Ven? Ustedes estaban equivocados sobre ella», nos dijo una vecina bien intencionada, sin saber cuánto dolían esas palabras. Después de 6 meses sin contacto, recibimos una llamada de Augusto. Su voz era diferente, más contenida. «Papá, mamá, Vanessa pidió hablar con ustedes. Dijo que extraña a sus abuelos, que quiere hacer las paces». El corazón de Carlos casi se salió del pecho. Él creía que aquella era la oportunidad de reconstruir la familia, de corregir su error. Acordamos inmediatamente recibirlos para una comida de domingo, como en los viejos tiempos. Pasé la semana entera preparando los platillos favoritos de todos. Carlos limpió la casa de arriba a abajo, arregló el jardín, incluso arregló la mecedora del porche que a Augusto le gustaba desde niño. Estábamos nerviosos como adolescentes en su primera cita. Cuando ellos llegaron, Vanessa corrió a abrazar a su abuelo. «Perdón, abuelito, yo también perdí la cabeza aquel día. Te quiero mucho». Carlos no pudo contener las lágrimas. Abrazó a la nieta con fuerza, murmurando palabras de disculpa. Por un momento, todo parecía estar bien nuevamente. La comida transcurrió con una normalidad forzada. Todos evitábamos tocar el tema que nos había separado. Hablamos del trabajo, del tiempo, de las noticias. Vanessa estaba particularmente adorable, ayudando a servir la mesa, pidiendo escuchar historias antiguas de cuando su papá era niño. Después del postre, cuando estábamos tomando café en la terraza, Vanessa pidió mostrarle al abuelo un proyecto de la escuela. Carlos, feliz con la aparente reconciliación, la siguió hasta la habitación de huéspedes, donde ella había dejado su mochila. Me quedé en la cocina conversando con Augusto e Isabel. Fue cuando oí un ruido que venía de la habitación. No era fuerte, pero había algo extraño en él. Pedí permiso y fui a verificar. Al entrar en la habitación, encontré a Carlos sentado en la cama, pálido como una sábana. Vanessa estaba de pie frente a él, con aquella misma sonrisa fría en los labios. Sobre la cama había algunas fotos. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté acercándome.
Carlos no respondió. Agarré las fotos y sentí que mi sangre se helaba. Eran fotos de animales muertos, pequeños animales como ardillas, pájaros, hasta un gatito en diferentes estados de... Bueno, no quiero ni describir. Al lado de ellos, siempre Vanessa, a veces con lo que parecía ser una navaja pequeña o tijera en la mano. «Vanessa, ¿qué es esto?», logré preguntar, mi voz casi desapareciendo. «Son mis proyectos de ciencias, abuela. Estoy estudiando anatomía. ¿No es interesante cómo somos todos iguales por dentro?». En ese momento, Augusto entró en la habitación. Él vio las fotos en mis manos y las arrancó con fuerza. «¿Dónde encontraste esto? ¿Estaban hurgando en sus cosas?». «No, hijo. Ella nos las mostró. Dijo que era un proyecto de la escuela», respondió Carlos, finalmente encontrando su voz. Augusto miró a Vanessa, que ahora tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que yo podía jurar que no estaban ahí segundos antes. «Papá, mamá, ¿por qué están haciendo esto?». Yo solo quería mostrarle al abuelito mis fotos del zoológico. Ellos agarraron esas fotos horribles de no sé dónde y están diciendo que son mías. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La mentira era tan absurda, tan descarada, que me quedé sin palabras. Carlos se levantó, tratando de acercarse a su hijo. «Augusto, hijo, ¿tú nos conoces? ¿Realmente crees que inventaríamos algo así? Mira esas fotos. Mira el rostro de ella en ellas. Es Vanessa». Pero Augusto no quería ver. Tal vez no pudiera enfrentar la verdad sobre su propia hija. Él arrugó las fotos, las tiró al suelo y dijo con una voz que no parecía la suya: «Basta». Lo intenté. Juro que intenté darles una oportunidad. Pero ustedes no pueden aceptar a Vanessa. No pueden ver que es solo una niña normal. Tal vez sea mejor no vernos más por un tiempo». Isabel apareció en la puerta, mirando la escena con asombro. Augusto tomó a Vanessa de la mano y salió, prácticamente arrastrando a su esposa. Desde la puerta de casa, todavía oímos a Vanessa decir en voz lo suficientemente alta para alcanzarnos: «Papá, la abuela escondió mi mochila. Mis fotos del zoológico estaban ahí». Y así nuestro hijo salió de nuestras vidas nuevamente, esta vez por un período mucho mayor. Quedamos destrozados. Carlos no dormía bien, apenas comía. Yo misma me sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. «Dolores», me dijo Carlos una noche. «Tengo miedo, no por nosotros, sino por Augusto, por Isabel, incluso por esa pobre niña Anita. Vanessa tiene algo muy mal en ella». Pasamos los meses siguientes tratando de convencer a Augusto de buscar ayuda profesional para Vanessa. Enviamos artículos sobre comportamientos problemáticos en adolescentes, indicaciones de psicólogos, hasta un libro sobre niños con trastornos de conducta. Todo volvía sin ser abierto, a veces con una nota corta: «Paren con esto». La situación se volvió insostenible. Los vecinos comenzaron a comentar, los amigos tomaron partido. Algunos nos veían como los abuelos problemáticos que no aceptaban a la nieta, otros como víctimas de una familia ingrata. Fue cuando Carlos tuvo la idea de mudarnos. Él tenía un antiguo amigo de juventud que vivía en otra ciudad a algunas horas de distancia. Este amigo le había ofrecido sociedad en una pequeña carpintería local. Tal vez sea mejor así, Dolores, dar espacio. Quién sabe, con el tiempo Augusto se dará cuenta de la verdad por sí mismo. La decisión de dejar la ciudad donde habíamos vivido toda la vida fue difícil, pero parecía la única salida. Vendimos nuestra casa. Carlos vendió su parte en la carpintería a su socio, por un valor muy por debajo de lo que valía, solo para cerrar el negocio rápidamente. Y partimos con el corazón pesado, pero esperanzados de que el tiempo pudiera curar las heridas. Nuestra nueva vida comenzó modestamente. La casa era más pequeña que la antigua. La carpintería necesitaba reformas, pero estábamos juntos, y eso era lo que importaba. Carlos, siempre trabajador, se lanzó al nuevo negocio con entusiasmo. En pocos meses ya tenía una pequeña clientela fiel, encantada con el talento de mi marido para trabajos detallados en madera. Yo comencé a hacer pasteles y dulces para vender.
Era algo que siempre me gustó y me ayudaba a pasar el tiempo, a no pensar tanto en la familia que dejamos atrás. Hicimos algunos amigos, nos involucramos en la comunidad local. No era la vida que habíamos planeado para nuestra vejez, pero estaba siendo una vida digna, tranquila. Manteníamos contacto mínimo con Augusto. Llamadas telefónicas en fechas importantes, tarjetas de Navidad. Él nunca venía a visitarnos y nosotros no éramos invitados a ir a su casa. Sobre Vanessa, las noticias eran siempre superficiales. Ella va bien en la escuela. Ganó un concurso de redacción. Nada que nos permitiera saber realmente cómo estaba. Y así pasamos casi 2 años construyendo esta nueva vida, tratando de no mirar mucho hacia atrás, aunque el corazón todavía doliera de nostalgia por nuestro único hijo. Hasta aquella mañana de domingo, cuando recibimos una llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas para siempre. La llamada vino de un número desconocido. Contesté mientras Carlos estaba en el baño. Señora Dolores, la voz del otro lado era formal, grave. Aquí es el comandante Everardo. Es sobre su hijo, Augusto Gutiérrez. Mi corazón se detuvo por un instante. A mi edad, una llamada de un comandante sobre un pariente nunca trae buenas noticias. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Está bien? Su hijo está bien, señora, pero hubo un incidente. Prefiero no entrar en detalles por teléfono. ¿Podría venir a la comandancia? Es importante que sea cuanto antes. Carlos y yo partimos esa misma mañana. El viaje de regreso a nuestra antigua ciudad pareció durar una eternidad. Aunque eran solo algunas horas, mi mente creaba los peores escenarios posibles. ¿Será que Augusto se había involucrado en algún accidente o sería algo relacionado con Vanessa? En la comandancia fuimos recibidos por el comandante Everardo, un hombre de mediana edad, con ojeras profundas, de quien no dormía bien desde hacía días. Señor y señora Gutiérrez, gracias por venir tan rápido. Siéntense, por favor. Él nos miró con una expresión que mezclaba compasión e incomodidad. Hubo un incidente en la casa de su hijo. Su nieta Vanessa hizo una acusación grave. Sentí que Carlos se ponía rígido a mi lado. ¿Qué tipo de acusación?, preguntó él, la voz baja y controlada. Ella afirma que su hijo Augusto ha abusado de ella durante varios años. Fue como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. Carlos se levantó de un salto. Eso es un absurdo. Mi hijo jamás haría algo así. Vanessa está mintiendo, como siempre mintió. El comandante levantó las manos pidiendo calma. Entiendo su reacción, señor, pero necesitamos investigar todas las acusaciones de este tipo con seriedad. La muchacha dio detalles convincentes y hay un video que ella grabó secretamente. En ese momento, él dudó, mirándome. Señora, tal vez sea mejor que usted espere afuera mientras le muestro este video a su marido. No, respondí firmemente. Si es sobre mi hijo, quiero ver también. El comandante asintió reluctantemente y encendió un pequeño aparato de televisión. Lo que vimos en los minutos siguientes fue indescriptible. Un video donde parecía ser Augusto entrando en la habitación de Vanessa tarde en la noche, acercándose a la cama de ella. «¡Esto es un montaje!», gritó Carlos, apagando el aparato con las manos temblorosas. Mi hijo nunca haría eso. Nunca. El comandante suspiró pesadamente. También nos pareció extraño, por eso los llamamos. Augusto lo niega vehementemente. Claro, dice que nunca entró en la habitación de su hija de esa forma. Isabel está devastada, no sabe a quién creer. Vanessa está con asistentes sociales ahora. ¿Y por qué nos llamaron?, pregunté, todavía tratando de procesar el horror de aquellas imágenes. Porque su hijo mencionó que ustedes tenían preocupaciones sobre el comportamiento de Vanessa. Dijo que ustedes trataron de alertarlos varias veces. Carlos y yo nos miramos. Después de tanto tiempo siendo ignorados, siendo tratados como los villanos de la historia, finalmente alguien quería escucharnos. Pero, ¿en qué circunstancias? Pasamos las horas siguientes relatándole todo al comandante. Los pequeños animales muertos, las mentiras elaboradas, el intento de lastimar a la prima Anita, las fotos perturbadoras. El comandante tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar algún punto. ¿Tienen ustedes alguna de esas evidencias?
¿Las fotos que mencionaron, por ejemplo? Negamos con la cabeza. Todo había quedado atrás cuando nos mudamos. Desafortunadamente es la palabra de ustedes contra la de ella. Y ella tiene un video, por más sospechoso que sea. Conseguimos ver a Augusto brevemente. Estaba irreconocible, delgado, abatido, los ojos rojos de quien lloró hasta no tener más lágrimas. Papá, mamá, ustedes tenían razón todo el tiempo. Vanessa, no sé qué pasó con ella, dónde nos equivocamos en la crianza. Ella está destruyendo nuestra familia con mentiras. Isabel no sabe a quién creer, está al borde de un colapso. Y yo puedo perderlo todo. Mi trabajo, mi libertad, mi reputación. Fue un encuentro breve, supervisado por un oficial. Prometimos hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para ayudar, para probar su inocencia. En los días que siguieron, nos quedamos en la ciudad, hospedados en un pequeño hotel. Carlos reactivó viejos contactos, conversó con vecinos, con exprofesores de Vanessa, tratando de reunir cualquier información que pudiera ayudar a Augusto. Yo fui hasta la escuela. Traté de hablar con amigas de Vanessa, con padres de otros alumnos. Lo que descubrimos fue perturbador. Detrás de la fachada de alumna ejemplar había rumores inquietantes. Una compañera que de repente cambió de escuela después de un desacuerdo con Vanessa. Un profesor que pidió transferencia después de acusar a Vanessa de copiar en un examen y después retiró la acusación por razones nunca aclaradas. Pequeños incidentes que, aislados, parecían insignificantes, pero juntos formaban un patrón preocupante. Sin embargo, nada era lo suficientemente concreto, nada que pudiera competir con un video, por más que sospecháramos de su autenticidad. Fue en una de esas noches, volviendo exhaustos al hotel, que encontramos a Isabel esperándonos en el vestíbulo. Estaba irreconocible, los cabellos despeinados, ojeras profundas, las manos temblando. «Ustedes tenían razón», dijo ella, la voz casi desvanecida. «Encontré algo terrible». En su tablet nos mostró conversaciones de Vanessa en una aplicación de mensajes. Eran intercambios con un muchacho mayor, donde ella se jactaba de lo fácil que era manipular a sus padres, de cómo planeaba librarse de su padre para quedarse con la herencia de la familia de su madre. Ella le decía que iba a destruir a Augusto, que iba a acusarlo de cosas horribles, que había aprendido a editar videos de los que nadie sospecharía. Carlos tomó sus manos, tratando de calmarla. «Isabel, ¿esto es prueba? ¿Le mostraste esto a la policía?» Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Vanessa descubrió que lo vi. Borró todo. Estas capturas de pantalla que guardé, ella dice que son falsas, que yo las fabriqué porque estoy teniendo un colapso nervioso. Y lo peor, le están creyendo. Aquella noche hicimos un plan. Isabel iría a la comandancia al día siguiente con las capturas de pantalla. Carlos la acompañaría junto con un abogado que había contratado para ayudar a Augusto. Yo me quedaría en el hotel tratando de contactar al muchacho con quien Vanessa intercambiaba mensajes. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Nos despertaron con golpes violentos en la puerta del hotel. Era el mismo comandante Everardo acompañado de 2 policías. «Señor Gutiérrez, necesito que me acompañe». «¿Qué pasó?», pregunté, agarrando el brazo de Carlos. Hubo otro incidente en la casa de su hijo. Carlos palideció. «Augusto, ¿él está bien?» «Su hijo está bajo custodia protectora. Es sobre la muchacha Vanessa». El comandante dudó. Entonces continuó, la voz grave. «Ella fue encontrada inconsciente esta madrugada. Parece que intentó lastimarse a sí misma. Dejó una carta culpando a los abuelos por poner al padre en su contra, diciendo que no aguantaba más vivir así». Mi sangre se congeló en las venas. Miré a Carlos y vi el mismo horror en sus ojos. «Esto es una trampa», murmuró él, más para sí mismo que para el comandante. «Ella nos está incriminando también. Señor, necesito que me acompañe para dar aclaraciones. La situación es grave». Los días que siguieron fueron una pesadilla. Carlos pasó horas en la comandancia respondiendo a las mismas preguntas.
repitiendo nuestra versión de los hechos. Augusto fue formalmente acusado de agredir a su hija. Aparentemente, Vanessa había confesado que las acusaciones de abuso eran falsas, pero insistía en que su padre la había golpeado varias veces. Isabel trató de mostrar las capturas de pantalla a la policía, pero como Vanessa había previsto, fueron consideradas evidencias cuestionables. Y nosotros éramos los abuelos problemáticos que siempre habíamos tenido problemas con la nieta, que abandonamos a la familia cuando más nos necesitaban, que ahora incitábamos al padre contra la hija. Una semana después de que empezara esta pesadilla, Carlos tuvo que volver a nuestra nueva ciudad. La carpintería no podía quedar cerrada por tanto tiempo y necesitábamos dinero para ayudar a pagar al abogado de Augusto. «Volveré al final de la semana», prometió él, abrazándome en la terminal de autobuses. «Todo va a salir bien, Dolores. La verdad siempre aparece». Fue la última vez que vi a mi marido con vida. 3 días después de la partida de Carlos, recibí otra llamada telefónica. Era de madrugada y el tono estridente del teléfono me arrancó de un sueño agitado, lleno de pesadillas. Era Gerardo, el amigo y socio de Carlos en la carpintería. Su voz estaba quebrada, casi irreconocible. «Doña Dolores, ocurrió una tragedia. La carpintería... Hubo un incendio». Mi corazón pareció detenerse. «Carlos, ¿dónde está Carlos?». El silencio del otro lado de la línea fue la respuesta más dolorosa que jamás he recibido en la vida. No recuerdo bien las horas que siguieron. Sé que Gerardo arregló mi viaje de regreso, que algún alma bondadosa me acompañó en el autobús, que llegué a nuestra nueva ciudad para encontrar solo cenizas, donde antes estaba la carpintería que Carlos amaba tanto. Las autoridades dijeron que fue un accidente, un cortocircuito probablemente. Carlos solía trabajar hasta tarde, especialmente cuando estaba preocupado. Dijeron que él debió haberse quedado dormido en la pequeña oficina que tenía en la parte de atrás, que el humo probablemente lo mató antes de que las llamas lo alcanzaran. Trataron de consolarme, diciendo que él no sufrió, como si eso pudiera disminuir mi dolor. El entierro fue simple, como Carlos hubiera deseado. Algunos amigos de la nueva ciudad, Gerardo y su esposa, 2 o 3 vecinos. Augusto no pudo venir. Todavía estaba bajo investigación. No podía dejar la ciudad. Isabel envió flores y una tarjeta escrita a mano, con palabras gentiles sobre el suegro que siempre admiró. De Vanessa, nada. Ni una palabra, ni un gesto. En las semanas que siguieron, me moví como un fantasma. Me quedé en la casa que compartíamos, rodeada por los recuerdos de Carlos en cada rincón. Sus pantuflas todavía al lado de la cama, su camisa favorita todavía colgada detrás de la puerta. Su olor que poco a poco se desvanecía de las almohadas, de la ropa, dejando solo recuerdos cada vez más tenues. Gerardo se encargó del seguro, de los documentos, de todas las formalidades. Él había sido un buen amigo para Carlos y continuaba siéndolo para mí. Su esposa, Margarita, me traía comida todos los días. Se aseguraba de que yo estuviera alimentándome. Trataba de convencerme de salir, de no aislarme completamente. Fue Margarita quien atendió la puerta aquella tarde, cerca de un mes después de la muerte de Carlos. Yo estaba en la cocina tratando de forzarme a comer algo cuando la oí conversando con alguien. Después ella entró, sosteniendo un sobre de papel marrón. «Dolores, llegó esto para ti. Entrega especial. Tuve que firmar». El sobre no tenía remitente, solo mi nombre y dirección, escritos con una caligrafía que no reconocí. Dentro había un pequeño dispositivo, una memoria USB y una nota anónima. «Esto lo explica todo. Ten cuidado». Margarita se quedó conmigo mientras conectábamos la memoria USB a la vieja computadora que Carlos usaba para la contabilidad de la carpintería. Había solo un archivo, un video. Lo que vi en los minutos siguientes cambió mi vida para siempre. El video mostraba la carpintería de noche. La fecha en la esquina inferior indicaba exactamente la noche del incendio. La calidad no era muy buena. Parecía haber sido grabado desde alguna cámara de seguridad en las cercanías.
Mostraba a alguien acercándose sigilosamente a la parte trasera de la carpintería. La figura estaba encapuchada, pero cuando se volvió brevemente para mirar alrededor, el rostro quedó visible por un instante bajo la luz de un poste. Era Vanessa. Ella entró por la parte trasera, usando lo que parecía ser una llave. ¿Cómo consiguió una llave? Nunca lo supe. Tal vez la robó de Carlos en algún momento. Hizo una copia. El video mostraba solo el exterior, no lo que ocurrió dentro. Pero cerca de 20 minutos después, Vanessa salió corriendo. Pocos minutos después, comenzaba a aparecer humo. La grabación continuaba por unos minutos más, mostrando el humo aumentando. Luego las primeras llamas visibles por las ventanas. Terminaba con la llegada de los bomberos, ya demasiado tarde, pero lo más impactante estaba por venir. El video entonces cortaba a otra grabación, aparentemente hecha con un celular. Mostraba a Vanessa sola en algún lugar que parecía ser una habitación, mirando directamente a la cámara. Ella sonreía, no como una adolescente normal sonreía, sino con una sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. «Hola, abuela», decía ella. La voz calma, casi dulce. «Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente hizo lo correcto. Quería que supieras que el abuelo sufrió. No fue rápido como te están diciendo». Él se despertó con el olor a humo. Intentó salir. La puerta estaba cerrada por fuera. Él gritó, golpeó la puerta, trató de romper la ventana, pero yo lo había planeado todo. Las ventanas eran reforzadas, ¿recuerdas? El propio abuelo instaló esas rejas después de aquel asalto el año pasado. Ella hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera contemplando un recuerdo agradable. Cuando entré allí, él estaba durmiendo tan fácil. Puse un somnífero en su café más temprano cuando fui a visitar la carpintería. Le dije que quería hacer las paces, que lo sentía mucho por toda la confusión con papá. Él me creyó. Claro, el abuelo siempre fue tan confiado. Margarita soltó un grito ahogado a mi lado. Yo estaba paralizada, incapaz de desviar los ojos de la pantalla, incapaz incluso de llorar. ¿Sabes por qué hice esto, abuela?, Vanessa continuó. ¿Recuerdas esa bofetada que él me dio? Te vas a arrepentir de esto, abuelo. Yo siempre cumplo mis promesas, siempre. Ella se acercó más a la cámara, los ojos oscuros brillando con algo que yo nunca había visto antes en un ser humano. Ahora es tu turno de sufrir, abuela, viviendo sola, sabiendo que tu marido murió por tu culpa. Si ustedes me hubieran dejado en paz, nada de esto habría pasado. Pero no, ustedes tenían que estar preocupados por mi comportamiento. Tenían que tratar de hacer que papá y mamá me llevaran a especialistas, como si hubiera algo mal conmigo. Ella se rió, un sonido vacío de cualquier alegría real. No hay nada mal conmigo. Soy exactamente lo que debería ser. Y ahora tú vas a vivir con esto, con la verdad que nadie más va a creer. ¿Por qué? ¿Quién sospecharía de una pobre adolescente traumatizada que solo quiere una vida normal? Todos van a pensar que tú enloqueciste de dolor si tratas de contarle a alguien. El video terminaba abruptamente. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo algo dentro de mí romperse y al mismo tiempo algo nuevo surgir. Una resolución, una certeza. «Dolores», murmuró Margarita a mi lado, la voz temblorosa. «Tenemos que llevar esto a la policía ahora mismo». Negué con la cabeza lentamente. «No, tú oíste lo que ella dijo. Nadie va a creer. Van a decir que es un montaje, así como dijeron sobre el video que ella fabricó contra Augusto. Pero tenemos que hacer algo. Ella mató a Carlos. Ella confesó». Miré a mi amiga, sintiendo una extraña calma envolviéndome. «Sí, vamos a hacer algo, pero no de la manera que tú estás pensando». En los días que siguieron, hice los preparativos. Primero creé una copia de la memoria USB y la escondí en un lugar seguro. Después llamé a Augusto. La conversación fue breve, dolorosa. Él todavía estaba bajo investigación, pero las cosas parecían estar mejorando.
Isabel finalmente había convencido a las autoridades de investigar más a fondo las acusaciones de Vanessa, y algunas inconsistencias estaban surgiendo. «Mamá, ella preguntó por ti otro día», dijo Augusto. «Dijo que quería visitarte, consolarte por la pérdida de papá». Sentí mi corazón acelerarse. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que hablaría contigo, para ver si estabas lista para visitas». Ella pareció ansiosa. «Dile que lo estoy, hijo, que me alegraré de verla». La trampa estaba preparada. Sabía que Vanessa vendría no para consolarme, sino para asegurarse de que yo estaba sufriendo, para saborear su victoria, tal vez incluso para eliminar un obstáculo más en caso de que sospechara que yo sabía algo. Margarita no aprobaba mi plan. Me suplicó que reconsiderara, que dejara que la justicia siguiera su curso. Pero, ¿qué justicia sería esa? ¿La justicia que estaba casi condenando a mi hijo por crímenes que no cometió? ¿La justicia que permitió que Vanessa manipulara a todos por tantos años? «¿Qué estás planeando, Dolores?», preguntó Margarita, preocupación evidente en su voz. «Solo una conversación», respondí. «Una conversación entre abuela y nieta». Cuando Vanessa llegó 3 días después, yo estaba lista. La casa estaba arreglada, café fresco en la mesa, pasteles que yo sabía que a ella le gustaban. Interpreté el papel de la abuela en luto a la perfección. «Mi querida», dije, abriendo los brazos para abrazarla en la puerta. «Qué bueno verte». Ella correspondió al abrazo con la misma falsedad. «Abuela, siento tanto tu pérdida. ¿Cómo estás?» Conversamos trivialidades por algún tiempo. Ella contó sobre la escuela, sobre cómo las cosas estaban mejorando en casa. Yo hablé sobre mi vida solitaria, sobre cuánto extrañaba a Carlos. Observé cómo ella saboreaba cada palabra de dolor, cómo sus ojos brillaban cuando yo mencionaba lo difícil que era la soledad. Cuando servía el café, ella dudó por un instante antes de aceptar la taza. «¿Algo mal con el café, querida?» Ella sonrió, aquella misma sonrisa que no alcanzaba los ojos. «No, abuela, solo estaba admirando la taza. Es bonita». «Era del juego favorito de tu abuelo», dije, observándola atentamente. Noté un brillo de satisfacción en sus ojos al oír esto. Ella tomó un sorbo, luego otro. Conversamos un poco más, hasta que noté que sus ojos comenzaban a ponerse pesados, sus palabras un poco arrastradas. «¿Te sientes bien, Vanessa?» «Estoy un poco mareada». «Debe ser el cansancio del viaje», sugerí, levantándome para ayudarla. «Vamos, te llevaré para que descanses un poco en la habitación de huéspedes». Ella trató de levantarse, pero sus piernas cedieron. La sostuve, sintiendo su cuerpo cada vez más flácido en mis brazos. «¿Qué me hiciste?», murmuró, la comprensión comenzando a surgir en sus ojos. «Solo te ofrecí un café, querida, de la misma manera que tú le ofreciste a tu abuelo aquel día». El pánico comenzó a apoderarse de su rostro, pero ella ya estaba demasiado débil para reaccionar. La ayudé a acostarse en el sofá y esperé a que el somnífero hiciera efecto completo. No tardó mucho. ¿Qué pasó después? No me gusta recordarlo en detalle. Digamos solo que Vanessa despertó en un lugar aislado, seguro, donde nadie podía oírnos, un lugar preparado cuidadosamente en los días anteriores. Cuando ella finalmente abrió los ojos, yo estaba sentada frente a ella, la memoria USB en la mano. «Hola, querida. Tenemos mucho de qué hablar». Le mostré el video. Vi el shock en su rostro al darse cuenta de que su crimen había sido documentado, que su confesión estaba grabada. «¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso?», preguntó, la voz todavía arrastrada por el efecto del somnífero. «¿Alguien con conciencia?», respondí simplemente. «Alguien que vio lo que hiciste y no pudo quedarse callado». Conversé largamente con Vanessa esa noche. Hice preguntas que me atormentaban por años. ¿Por qué ella era así? ¿Desde cuándo? ¿Hubo algún momento en que podríamos haber ayudado, cambiado el curso de los acontecimientos? Sus respuestas fueron perturbadoras en su simplicidad. No hubo trauma, no hubo causa para su comportamiento. Ella simplemente era así.
Siempre supo que era diferente. Siempre vio las emociones de los demás como herramientas para ser manipuladas. El amor, la compasión, la empatía eran conceptos que ella comprendía intelectualmente, pero nunca sintió. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó finalmente cuando el sol comenzaba a nacer allá afuera. Miré a ella, mi nieta, mi sangre, el ser que había quitado de mí el amor de mi vida. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Voy a hacer lo que nadie tuvo el valor de hacer, Vanessa. Voy a proteger al mundo de ti. Lo que ocurrió después es algo que cargo conmigo todos los días. El peso de la decisión, el peso del acto. No me enorgullezco, no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer, lo que ningún sistema, ninguna institución, ninguna ley haría. Cuando todo terminó, volví a casa. Llamé a Augusto para decirle que Vanessa había salido temprano, que había dicho que necesitaba encontrarse con algunas amigas en la ciudad. Esperé a que se diera la alarma, que la búsqueda comenzara, y entonces hice lo que necesitaba hacer. Entré a una comandancia y confesé. Entregué las pruebas de lo que Vanessa había hecho con Carlos. Conté toda la historia desde el principio y asumí la responsabilidad por lo que había pasado con ella. La investigación fue larga. El video de Vanessa, confesando el asesinato de Carlos, fue considerado prueba suficiente para cerrar el caso del incendio. Las acusaciones contra Augusto fueron retiradas, su reputación parcialmente restaurada. Isabel eventualmente encontró algún tipo de paz, y yo recibí mi sentencia con la cabeza en alto. No niego lo que hice, no busco perdón. Cuando el juez me preguntó si me arrepentía, lo miré a los ojos y le dije la verdad. Me arrepiento solo de no haber percibido antes el peligro que ella representaba. Me arrepiento de las vidas que podrían haberse salvado. Ya pasaron 8 años desde aquel día. 8 años viviendo entre estas paredes, con una rutina tan regular como el tic-tac del viejo reloj de la sala de visitas. Me despierto temprano, como siempre lo hice. Hago mi cama con el cuidado que mamá me enseñó allá en los tiempos de la casa de adobe. Tomo el desayuno con las otras señoras. Sí, hay un pabellón especial para mujeres de mi edad, con problemas de salud como los míos. La artritis no me deja hacer muchas actividades físicas, pero todavía puedo leer, conversar y a veces hasta ayudo en la huerta de la prisión. La gente aquí me trata con un respeto curioso. Las guardias más antiguas ya conocen mi historia. Las más nuevas pronto oyen los rumores. Aquella es doña Dolores, la que mató a su propia nieta. Algunas me miran con horror, otras con una especie de admiración velada. La mayoría simplemente me deja en paz, que es todo lo que pido. Tengo mi rinconcito en la biblioteca, donde paso buena parte de mis días. La encargada, doña Norma, me permite quedarme más allá del horario a veces. Una señora de su edad, con su historial impecable aquí dentro, merece algunas consideraciones, dice ella. Creo que en el fondo ella entiende. Nunca hablamos sobre esto directamente, pero cierta vez mencionó que tenía una hija que sufrió en las manos de un depredador. La manera como dijo la palabra me hizo pensar que tal vez ella también hubiera tomado alguna actitud que la sociedad no aprobaría. La vida aquí no es mala. Tengo mis comidas, mi rincón para dormir, mis pequeñas rutinas. Las visitas de Augusto son lo que más alegra mis días. Al principio, él venía con menos frecuencia, todavía procesando todo lo que pasó. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron regulares, una vez por mes, sin falta. Él viene solo ahora. Él e Isabel se separaron hace algunos años, no por culpa o resentimiento, sino porque algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Ellos mantienen una amistad respetuosa por el bien de los recuerdos que compartieron antes de que todo se derrumbara. Augusto reconstruyó su vida, volvió a dar clases en otra escuela, en otra ciudad. Los alumnos lo adoran, por lo que me cuenta. Él tiene esa misma manera tranquila de su padre, esa misma capacidad de escuchar realmente a las personas. A veces trae fotos de los proyectos que desarrolla con los estudiantes.
huertos comunitarios, recuperación de áreas verdes, trabajos con ancianos. Parece que el dolor lo transformó en alguien aún más sensible a las necesidades de los demás. Tengo algunas amigas aquí dentro. Mujeres con historias diferentes, pero que, como yo, llegaron a un punto en sus vidas donde la ley y la moral convencional no ofrecían respuestas para sus situaciones. Intercambiamos historias, compartimos recuerdos de tiempos mejores, hablamos sobre los hijos, los nietos que todavía tenemos. Una vez por semana participo en el grupo de artesanía. Mis dedos ya no son tan ágiles como antes, pero todavía puedo hacer pequeños bordados, tejidos simples. Hacemos piezas que son vendidas en una feria benéfica a final del año. El dinero va para un albergue de niños. Hay cierta ironía en eso que no se me escapa. En los días de visita, el patio se llena de familias, madres con hijos, abuelas con nietos. En esos momentos siento una punzada de dolor al ver a las otras abuelas jugando con sus nietecitos. Recuerdo cómo Carlos soñaba con tener más nietos, con enseñarles carpintería, con construir juguetes de madera, como hizo para Vanessa cuando era pequeña. Destinos que nunca se realizarán. Augusto no tuvo otros hijos. Creo que, de cierta forma, él teme que haya algo en nuestra sangre, algo que pueda ser transmitido. Ya traté de convencerlo de que no es así, que Vanessa fue un caso único, una anomalía, pero entiendo su miedo. Algunas sombras son demasiado largas. Él me trae libros en cada visita. Sabe que la lectura es mi refugio. A través de las páginas puedo visitar lugares que nunca conoceré en persona, vivir vidas que nunca serán mías. Ya leí más en estos 8 años de prisión que en toda mi vida anterior. Poesía, novelas, historia, biografías. Descubrí talentos e intereses que ni sabía que tenía. Las otras señoras aquí a veces me piden consejos. Parece que alcancé una especie de estatus de sabia entre ellas. Irónico, ¿no? Yo, que tomé la decisión más extrema posible, siendo consultada sobre cuestiones de ética y moral. Pero tal vez sea justamente por haber cruzado esa línea que puedo hablar sobre los límites con alguna autoridad. Las noches son la parte más difícil. Cuando las luces se apagan, cuando el silencio cae sobre el pabellón, es cuando los recuerdos vuelven con más fuerza. El rostro de Carlos, su sonrisa gentil, sus manos callosas sosteniendo las mías, la carita de Vanessa bebé, antes de que cualquier sombra se manifestara en esos ojitos, los domingos en familia, las comidas, las risas, la vida que tuvimos, la vida que podríamos haber tenido. Tengo pesadillas a veces, no sobre lo que hice. Extrañamente eso raramente me atormenta en los sueños. Pero sueño con Carlos atrapado en aquella carpintería en llamas, gritando por ayuda. Despierto sudando frío, con el corazón acelerado. En esos momentos la celda parece más pequeña, el aire más enrarecido. Respiro profundo, cuento hasta 10 y me repito a mí misma: hice lo que necesitaba hacer. No espero salir de aquí. Mi sentencia es perpetua y a mi edad eso significa el resto de la vida. Estoy en paz con eso. No creo que pudiera vivir en el mundo de afuera nuevamente. Aquí tengo una estructura, una rutina. Aquí todos saben quién soy, lo que hice. No hay necesidad de explicaciones o disculpas. La vida me enseñó que a veces no hay opciones correctas, solo opciones necesarias, y con ellas vienen consecuencias que debemos aceptar. Yo acepté las mías. Mis queridos que me escuchan hasta aquí, sé que mi historia es pesada. No es el tipo de cuento que las abuelas suelen contar a los nietos antes de dormir, pero es verdadera, con todo el dolor y las marcas que carga. Si hay algo que aprendí en estos 76 años de vida, es que el mundo no es blanco y negro. Hay sombras en cada esquina, matices en cada decisión. El amor, ese sentimiento que debería ser siempre puro y elevado, a veces puede llevarnos a lugares oscuros que jamás imaginaríamos visitar. Para aquellos que están enfrentando situaciones similares a las que enfrenté, y espero sinceramente que sean pocos, quiero decir: observen atentamente, presten atención a las señales.
No ignoren esa sensación incómoda en el estómago cuando algo parece estar mal, aunque todos alrededor digan que todo está bien. Confíen en sus instintos. Existen por una razón. Recuerden que en cada lugar, en cada cultura, existen personas y organizaciones preparadas para ayudar. Búsquenlas antes de que sea demasiado tarde. Hablen, insistan, documenten. No dejen que el amor los ciegue ante el peligro, incluso cuando ese peligro viene de alguien que debería ser motivo de alegría y orgullo. Ya viví lo suficiente para saber que algunas personas nacen diferentes. No es culpa de los padres, no es culpa de la crianza, no es culpa de nadie, simplemente son como son. Lo importante es reconocer esto a tiempo, buscar ayuda especializada, proteger a quien necesita ser protegido. Lo que hice no tiene vuelta atrás. Cargo con el peso de esa decisión todos los días. Cada mañana que despierto, cada noche antes de dormir, pienso en lo que podría haber sido diferente. Si hubiéramos insistido más cuando Vanessa era pequeña, si hubiéramos conseguido pruebas concretas para convencer a Augusto y a Isabel, si el sistema hubiera funcionado cuando lo necesitábamos. Pero el si hubiera es un camino que no lleva a ninguna parte, como decía mi madre. Hoy vivo con las consecuencias de mis elecciones, y aunque el precio ha sido alto, mi libertad, los años que podría haber pasado con mi hijo, la oportunidad de ver a Carlos envejecer a mi lado, hay cierta paz en saber que hice lo que creía necesario, que impedí que más vidas fueran destruidas. El dolor que cargo no es solo por la pérdida de mi marido o por la vida que dejé atrás. Es también por la nieta que nunca tuve realmente, por la niña que podría haber sido, pero nunca fue, por el potencial desperdiciado, por la oportunidad de redención que nunca existió. Si me estás viendo ahora y te identificas con cualquier parte de mi historia, sea como alguien que sospecha que hay algo mal o como alguien que está sufriendo en las manos de otra persona, por favor, busca ayuda. Existen profesionales capacitados, existen albergues, existen personas que te van a creer. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que la única salida parezca ser hacer justicia con tus propias manos. Y por último, mis queridos, antes de despedirme, quiero pedir una vez más, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo historias de vida, para que otras personas puedan aprender con mis experiencias, con mis errores y aciertos. Deja tu comentario con la palabra justicia para que yo sepa que llegaste hasta el final de este viaje conmigo. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Tu suscripción puede ayudar a otras personas a encontrar fuerzas para buscar ayuda cuando la necesiten. Gracias por escuchar a esta vieja señora. Que Dios los bendiga y mantenga a sus familias a salvo de cualquier mal.